historia entre bambalinas, un espacio donde la única protagonista es la historia y en ocasiones también la leyenda. Y es que en cada leyenda siempre hay algo de realidad. Soy María Barbancho y esto es La historia entre bambalinas. ¿Por qué la corona de España pasó de los Habsburgo a los Borbones? Carlos II de España murió en 1700 sin dejar descendencia y, ante la falta de herederos directos, surgió la disputa sobre quién debería sucederlo en el trono español. Los Habsburgo reinaban en aquel momento en varias partes de Europa, pero el resto de las potencias europeas querían evitar una concentración excesiva de poder en una sola familia. Por ello, se firmaron los tratados de partición, en los que se acordó dividir los territorios de los Habsburgo después de la muerte de Carlos II entre sus posibles herederos. Sin embargo, ignorando los tratados, el rey designó como sucesor en su testamento a Felipe d'Anjou, nieto del rey francés Luis XIV y miembro de la Casa de los Borbones. Se convirtió así en Felipe V, el primer rey Borbón de España. Esto generó tensiones en el panorama europeo, ya que contradecía los acuerdos establecidos y llevó a la Guerra de Sucesión Española, que involucró a varias potencias europeas, principalmente Francia, Gran Bretaña y Austria. El conflicto se resolvió con la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Felipe V fue reconocido como rey hispánico, pero se acordó que los tronos de Francia y España no se unieran bajo una sola corona. Además, como compensación, los territorios de los Habsburgo fueron distribuidos entre Austria y otras potencias. La prostitución en la antigua Grecia era una parte integral y bien documentada de la vida diaria. Lejos de estar marginadas, las trabajadoras sexuales en la sociedad griega antigua iban desde esclavas hasta trabajadoras independientes que podían alcanzar riqueza y estatus, y sus roles estaban profundamente entrelazados con el tejido cultural, económico e incluso religioso de la vida griega. La prostitución en la antigua Grecia era un fenómeno estratificado que abarcaba una variedad de funciones y estaban divididas en tres categorías. Las pornai, la clase más baja de prostitutas, que eran en gran parte esclavas. Estas trabajadoras sexuales operaban en burdeles que a menudo eran propiedad de ricos propietarios de esclavos y eran comunes en los puertos u otros centros comerciales. Las condiciones para las pornai eran en general malas y sus oportunidades de libertad o avance eran mínimas. Las hetaerae, en marcado contraste con las pornai, las hetaerae eran compañeras educadas y refinadas que servían a la élite social. Estas mujeres a menudo brindaban placer intelectual y conversacional junto con servicios sexuales y podían construir conexiones influyentes, mantener sus propios hogares y disfrutar de un nivel de autonomía desconocido para sus contrapartes de clase baja. Prostitutas callejeras. Eran trabajadoras sexuales independientes que no eran esclavas ni formaban parte de ningún prostíbulo. Operaban de forma independiente, solicitaban clientes en las calles y tenían más control sobre sus ganancias que las pornai, pero menos seguridad y prestigio que las hetaerae. La prostitución era legal en la antigua Grecia y se consideraba un servicio necesario y vital para la ciudad, especialmente en las ciudades portuarias como Atenas y Corinto. Los burdeles pagaban impuestos y las trabajadoras sexuales podían ser una fuente de ingresos sustanciales para el Estado. Sin embargo, este reconocimiento legal
no confirió respetabilidad a la profesión y las actitudes sociales hacia las prostitutas eran complejas y a menudo contradictorias. En la religión griega se celebraban el sexo y la fertilidad, sobre todo en los cultos a la diosa Afrodita y al dios Dionisio. En Corinto, el templo de Afrodita era famoso por emplear un número significativo de sirvientas, algunas de las cuales se dedicaban a la prostitución sagrada como forma de culto. Estas asociaciones religiosas, sin embargo, no necesariamente elevaron el estatus social de las trabajadoras sexuales, sino que resaltaron el significado espiritual de la sexualidad en la cultura griega. En la literatura, las prostitutas griegas podían ser retratadas ocasionalmente con simpatía y profundidad, particularmente en las comedias de Aristófanes y en los diálogos de Platón, donde a veces aparecen como personajes que brindan una visión filosófica. Sin embargo, lo más frecuente es que se las describiera en términos que reforzaban su estatus marginal dentro de la jerarquía social griega. Los filósofos griegos tenían diferentes puntos de vista sobre la prostitución. Si bien muchos veían el trabajo sexual como un mal necesario, filósofos como Solón instituyeron reformas para regular y controlar la industria, sugiriendo un enfoque pragmático ante sus inevitabilidades. La prostitución en la antigua Grecia era una institución multifacética que reflejaba las complejidades de las opiniones de la sociedad sobre la sexualidad, la economía y el orden social. Desde las célebres cortesanas hasta las a menudo ignoradas trabajadoras callejeras, el mundo de la prostitución griega era un reflejo tanto de los valores como de las contradicciones de la sociedad griega. Esta institución no solo proporcionó beneficios económicos y cumplió funciones religiosas, sino que también destacó las rígidas estratificaciones y dinámicas de género de la antigua sociedad griega, donde la libertad y la respetabilidad podían ser tan mercantilizadas como los cuerpos de quienes se dedicaban al comercio sexual. El descubrimiento del fruto del café se asienta en Etiopía, en una zona de montaña que se localiza en la región de Cafa. En este lugar crecen de manera natural las plantas que dan vida a esta preciada infusión. Y es aquí donde se han localizado las plantas más antiguas de café. La leyenda del origen del café tiene como protagonista a Caldi. Caldi era un pastor árabe que sacaba a pastar a sus rebaños de cabras por estas montañas etíopes. Un buen día, Caldi y su rebaño recorrían la montaña. El pastor empezó a observar una extraña y llamativa energía de algunas de sus cabras, pues comían y saltaban de una manera atípica. Al acercarse, pudo comprobar que algunas de estas cabras estaban masticando unas bayas rojas que él no había visto nunca. Caldi las probó, pero el gran sabor amargo que sintió en su boca hizo que las escupiera de inmediato a una hoguera que tenía encendida. A los pocos minutos comenzó a salir un agradable olor de la hoguera. Procedía de las bayas rojas que ahora eran marrones. Caldi recogió las bayas y corrió a su poblado, compartiendo el descubrimiento con sus habitantes. El curandero de la aldea pidió a Caldi que hiciera una infusión con las bayas, y esta decisión fue la clave del café de nuestros días. Podemos decir que la cafeína se había hecho presente. Desde las montañas de Etiopía pasaron al vecino Yemen, situado al sur de la península arábica, desde donde fueron llevadas hasta Ceilán y la India. El café fue introducido en Europa cuando varios ejemplares de cafetos procedentes de Java fueron llevados al Jardín Botánico de Ámsterdam. Desde entonces, el cultivo del café se extendió por el continente, llegando incluso a las colonias que los países europeos tenían en América. El consumo de café comenzó a generalizarse en Europa a partir del siglo XVIII. Los primeros documentos atribuían a la planta del cafeto propiedades curativas. Al-Razi, un médico árabe de la época, fue
Fue el primero en describir la planta del cafeto, el grano y sus propiedades estimulantes que, según él, eran muy apropiadas para combatir la melancolía. Apenas 2 siglos más tarde, sobre el año 1000, otra eminencia de la medicina árabe, conocido como Avicena, escribió el Canon de la Medicina, uno de los libros más utilizados de la medicina durante siglos y traducido al latín en el año 1200. En él se describe así el café. Su infusión fortifica los miembros, limpia el cutis, seca los humores malignos y da un olor excelente a todo el cuerpo. El café fue considerado primero una bebida religiosa, luego un estimulante para los guerreros que daba fuerza y vigor antes de la batalla, y al mismo tiempo una bebida de mágicos poderes medicinales, hasta que finalmente se convirtió hacia el siglo XVI en la bebida social por excelencia del mundo árabe. El café se ha convertido en una de las bebidas más populares y consumidas en todo el mundo. Hoy en día los países nórdicos son los mayores consumidores de café, seguidos de Estados Unidos, Italia y España. Por su parte, Brasil, Vietnam y Colombia son los principales productores mundiales de café. Las nodrizas o amas de cría, portadoras de la leche materna tan necesaria para tantas cosas. En Granada existe una plaza de las Pasiegas frente a la catedral y no tiene que ver ni con las quesadas ni con los sobaos. El origen del nombre hay que buscarlo en las nodrizas, las amas de cría que alimentaban con su leche a los hijos de la nobleza y alta burguesía a cambio de dinero, sentadas en aquella plaza. El flujo de jóvenes pasiegas que partían en carretas desde su Cantabria natal hasta Granada, acompañadas por un perrito al que daban de mamar para que no se les cortara la leche, duró hasta bien entrado el siglo XX. Basilia Carral fue una de las últimas. El origen hay que buscarlo en el siglo XVI, cuando las nodrizas eran ya comunes entre la realeza, pero no solo para amamantar recién nacidos. Así, por ejemplo, el gran duque de Alba terminó sus días siendo amamantado cuando no era capaz de alimentarse de otra manera. Hans Christian Andersen, el famoso escritor danés del siglo XIX, nos regaló cuentos que trascendieron fronteras y generaciones. De todas sus obras, la más icónica sin duda fue El patito feo, que cuenta una historia tan conmovedora como la de su autor. La inspiración de Andersen para este cuento proviene de su propia vida. Criado en la pobreza y sintiéndose diferente desde pequeño, se identificaba con el patito feo que no encajaba en su entorno. Sueños de grandeza y la búsqueda de su identidad marcaron su infancia, reflejándose en la historia del cisne que descubre su verdadero origen. Andersen, considerado feo y rechazado en su juventud, encontró refugio en las letras. A pesar de los obstáculos, persistió y floreció como escritor, al igual que su protagonista, ese patito feo. Su vida, llena de paralelismos con el patito feo, nos recuerda que todos tenemos un lugar donde brillar. Hasta aquí el episodio de esta semana de la historia entre bambalinas. Si os ha gustado, podéis compartirlo, darle al like, el dedito hacia arriba y dejar vuestras opiniones en el cajón de comentarios. Volvemos a encontrarnos aquí en la historia entre bambalinas. Hasta entonces, no olvidéis vivir vuestra propia historia.